Como dijimos, este capítulo nos habla sobre la incidencia de las expectativas en las decisiones de consumo por parte de los consumidores, valga la redundancia, y de la inversión o de inversión de parte de las empresas. En ese sentido, diríamos que son las dos decisiones principales que, que por lo general nosotros consideramos y que está relacionado, como dijimos el día de ayer, con el comportamiento racional de los agentes económicos. Los consumidores buscan maximizar su bienestar y por ende lo hacen, diríamos en este caso, consumiendo una mayor cantidad de bienes. Recuerden que ese era nuestro principio microeconómico. Alguna vez conversaba y les decía que posiblemente sea una visión un poco diríamos, un poco materialista, pero desde el punto de vista económico es la forma en cómo nosotros medimos. ¿Se sigue escuchando entrecortado, chicos? ¿O se oye bien? Entre corte economista, muy pocos segundos dura. No sé si es... Caray. Ayer en la tarde, en cambio, funcionó súper bien. Y también clase en la tarde. Y no hubo ningún problema. Hoy en la mañana sí hice una prueba y sí noté que estaba medio mal. Por eso mejor les dije a las 9 una vez, ojalá ya, en teoría ya hice lo que me dijeron que hiciera para que mejorara, pero no. No. ¿Se sigue entrecortando mucho? Chicos, me confirman, por favor. En estos momentos no, economista. Se le escucha bien. Ya, bueno, ahí nos toca, más diríamos, si es que mismo hay alguna falla así muy grande, me dicen, por favor, porque en realidad, si no, no vamos a poder avanzar. Creo que la mayor parte sí se escucha bien. Voy a tratar de acercarme más incluso por si acaso. Ya, entonces les decía que está relacionado pues con estas decisiones que toman los agentes con el fin de maximizar su utilidad. En el tema de los consumidores, pues les decía que está relacionado con la cantidad de bienes que consume y en ese sentido la variable fundamental es el consumo. Y obviamente también los determinantes de ese consumo, qué variables permiten a las personas consumir una mayor cantidad de bienes para aumentar su utilidad. Desde la perspectiva de las empresas, en cambio, hablamos de la inversión. Las empresas, los empresarios realizan, toman decisiones de inversión, obviamente lo hacen con el fin de obtener beneficios, de obtener utilidades, podríamos decir, de esa inversión. Y en ese sentido también ellos buscan maximizar mejorar su condición o maximizar sus condiciones para, obviamente, beneficiarse de esa inversión. ¿Ya? Y vamos a ver que también hay un aspecto relacionado con la volatilidad. Ya vamos a ver qué nos referimos con eso respecto al consumo y a la inversión. Ahora, recordar un poco cómo es, diríamos, cómo se toman decisiones y hablar un poquito sobre las teorías que están relacionadas con el consumo de los agentes que forman parte de la demanda. Bueno, el autor nos menciona que en capítulos anteriores, anteriores, pues el consumo y el ahorro solo estaban en función de la renta. Recuerden que nosotros siempre las relacionamos esas dos variables de manera directa. Decíamos que en una economía debería existir un alto nivel de ahorro para que haya, diríamos, un alto nivel de inversión y bueno, diríamos, esas decisiones iban o estaban relacionadas con el consumo. Las personas, dependiendo de, de sus expectativas, que de hecho es la idea del capítulo, van a tomar decisiones respecto a cuánto consumen y a cuánto ahorran y por ende invierten. Entonces, en este sentido, el autor nos menciona que solo hemos tomado en cuenta
en capítulos anteriores lo que es la renta actual. Sin embargo, también depende de otros factores, como dijimos, entre ellos las expectativas sobre el futuro. Y en esta parte nos habla sobre cómo se desarrolló, cómo se fue formando, cómo se le fue dando forma a la teoría, a la teoría del consumo, que menciona que fueron dos personas, principalmente dos autores económicos reconocidos, los que contribuyeron con sus ideas a construir una teoría del consumo. No lo hicieron de manera deliberada juntos, pero cada uno de su lado, por su parte, contribuyó en cierto aspecto. Por ejemplo, nos habla sobre Milton Friedman, nos habla sobre, en este caso, la teoría del ingreso permanente. Está relacionado con el hecho de, diríamos, de que las, bueno, y también con la teoría de Franco Modigliani, que se le denominó la teoría del ciclo vital o del ciclo de vida. Y bueno, básicamente diríamos que estamos hablando sobre el hecho de que las personas en la visión de estos autores, planifican su nivel de consumo futuro. Eso implica que ellos van a determinar algunas acciones para poder consumir una cantidad, de hecho, diríamos, bastante similar todos los años, ¿sí? Y en ese sentido, pues, diríamos que tenemos una incidencia importante de lo que es las expectativas futuras. Por ejemplo, la expresión renta permanente está relacionada con la idea de, en este caso, de diríamos, de estos autores, principalmente de Milton Friedman, hace referencia a que los consumidores no tienen únicamente en cuenta su renta actual, ¿sí? Y en ese sentido, diríamos que van a tomar decisiones en función de tener una fuente constante de ingresos, porque para ellos es importante mantener un nivel de consumo constante también. Asimismo, el término ciclo de vida, cambio que está relacionado más con los aportes de Modigliani, hace referencia a que existe como tal una planificación de consumo durante toda la vida por parte de los consumidores, ¿sí? En este caso, pues diríamos que las decisiones de consumo como tal se toman desde una perspectiva intertemporal. No solo es un aspecto de hoy, que las decisiones de trabajo, las decisiones, incluso en algunos casos también de inversión, porque recuerden que los consumidores también cierta parte de su ingreso lo destinan a temas de inversión, consideran estas decisiones en función de esta renta permanente o de este consumo permanente. Diríamos que aunque puede sonar diríamos, como estas teorías que tratan al consumidor directamente como un robot, podríamos decir, bastante calculador, el fondo se aplica, diríamos, de manera significativa, de manera importante, a explicar un poco cómo se comportan, diríamos, los consumidores. Vamos a ver que hay que hacer algunas adaptaciones a estas teorías, porque no es tan automático, diríamos. No es que la gran mayoría de personas toma este tipo o realiza este tipo de cálculos, toma este tipo de análisis para establecer cuál sería su comportamiento respecto a su trabajo, respecto a su ahorro, respecto a su consumo. Diríamos que estamos hablando, de hecho, del consumidor previsor, ¿sí? Esta es una idea interesante y necesaria de enfatizarla. Cuando hablamos, o los agentes, diríamos, los consumidores que están, que se analizan en este tipo de teorías, son básicamente aquellos consumidores racionales, aquellos consumidores previsores, que van a tener en cuenta todo lo que va a pasar respecto a sus expectativas, con el fin de tomar ciertas decisiones. Y de hecho va a ser muy previsora en el sentido de que si observa que en el futuro la situación va a estar un poco más complicada, posiblemente en el presente no consuma toda su renta, sino que lo haga solo un poco, aunque diríamos, estas teorías pues básicamente nos dicen eso. También tienen algunos supuestos que son bastante restrictivos y que obedecen más a una visión de un modelo matemático, pero bueno, en todo caso, de fondo diríamos que al final sea esta visión un poco más realista, o sean estos modelos un poco más elaborados, el principio de fondo es que las personas tienen en cuenta lo que va a pasar
en el futuro para esta toma de decisiones. ¿Ya? Es básicamente la idea. Bueno, como dijimos, para el consumidor, para estas teorías hablamos de un consumidor previsor, un consumidor, en este caso, obviamente, y de hecho muy previsor, que en este caso va a tomar muy en cuenta lo que ocurra. De hecho, incluso en la teoría del consumidor se menciona que algunos principios relacionados con el comportamiento de este consumidor van en la línea de que va a tratar de garantizar la maximización de su utilidad. Sin embargo, ya hemos visto en algunos casos, ya hemos analizado que ese consumidor ya en la práctica no es tan racional como nosotros lo estudiamos o lo definimos dentro de estas teorías. Por ejemplo, uno de los principios básicos del comportamiento según la teoría del consumidor, de estos consumidores, es que cuando los precios de los bienes suben de manera excesiva, la cantidad demandada de esos bienes va a disminuir. Eso no siempre ocurre. Hay cierto tipo de consumo que no obedece a esa lógica, ¿sí? Que incluso el hecho de que cueste más los incentiva a cierto grupo a comprar más ese tipo de bien, porque les da más estatus, porque les da, en su preferencia, en su evaluación, les da características que otros bienes no les da. Entonces, todo ese tipo de detalles lleva obviamente a pensar que esta teoría del consumidor se la realiza para un consumidor muy previsor, promedio, y diríamos, eso no implica necesariamente que describa de manera correcta a todos los consumidores. Sin embargo, como hacemos en cualquier análisis de un modelo, análisis matemático, siempre debemos considerar un consumidor estándar, un consumidor promedio, así como en cualquier análisis de una variable consideramos el promedio de esa variable para hacer algunos análisis, para poder interpretar el comportamiento de esa variable. Acá hacemos algo similar. No podemos, diríamos, en un modelo, eh, sin complicarnos tanto, poder incluir toda esta diversidad de tipos de consumidores, y por eso nos concentramos en un consumidor promedio. Por eso siempre encuentran este tipo de particularidades. Obviamente, van a haber algunas excepciones, algunos tipos de consumidores que no encajen tan bien con esas características, pero que obviamente no son el consumidor promedio que por lo general analizamos. En términos, diríamos, de los modelos, recuerden que siempre nosotros partimos de un modelo y hay que tener características específicas de ese modelo, incluso constantes en algunos casos, para poder analizar de manera correcta ese modelo. No implica eso necesariamente que siempre van a cumplir con esas características. Estamos hablando de unas características promedio y unas características estándar. Ya lo van a ver eso en econometría, que eso facilita mucho el análisis y la modelización de las teorías y los comportamientos, porque nos permite trabajar diríamos, con valores promedio, con efectos promedio. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día uno de los avances del análisis económico, de la metodología econométrica, por ejemplo, estadística, es que ya hay modelos más complejos, obviamente son computacionales, van más allá de la econometría en sí misma, ya son modelos un poco más complejos que incluyen la diversidad de características que pueda tener un consumidor. Por ejemplo, no se habla de un consumidor promedio, ¿sí? Sino que se trata de incluir todas las características o todos los distintos tipos de consumidores para tener una modelización, una estimación de los efectos un poco más precisa. Obviamente el grado de complejidad de programación, matemática, computacional, va más allá de lo que nosotros generalmente vemos en econometría, pero sin embargo, diríamos que como siempre lo hacemos en el análisis económico, siempre planteamos escenarios promedio, escenarios de equilibrio, porque son nuestras referencias. Obviamente estamos conscientes de que hay algunas otras características, algunos otros escenarios que están, diríamos, se alejan un poco de ese equilibrio o de ese promedio, pero diríamos que tenemos esa referencia para poder analizar como tal, diríamos, algunos aspectos de la economía. Para algunos tal vez sea insatisfactorio. De hecho, en algunos textos se habla sobre esta microeconomía o esta macroeconomía heterodoxa.
que deja de lado estos supuestos y se complica un poco más, pero obviamente diríamos, el mainstream del análisis económico, pues utiliza como base este análisis que nosotros encontramos en los textos. Así que yo siempre les menciono esto para que si en algún momento ustedes desean profundizar el estudio de estos temas, lo hagan. Esta es una visión, o estos temas se construyen desde una visión económica, del análisis económico, del pensamiento económico. Sin embargo, también hay otras que también son muy interesantes de poder revisar y en ese sentido siempre les menciono para que si ustedes desean puedan expandirse un poco más en ese análisis, ¿ya? Entonces, en esa línea de pensamiento de trabajar con un consumidor que sea diríamos, hasta cierto punto, el consumidor que podemos modelizar, ¿sí? En un análisis ya un poco más cuantitativo, hablamos del consumidor muy previsor, esta persona que obviamente va a tener muy en cuenta lo que ocurra con las expectativas a futuro sobre incluso las decisiones que toman los gobiernos. Vamos a ver sobre todo en el capítulo que viene y en los capítulos que ustedes ven ya en la econometría 3, podríamos decir, la macroeconomía 3, la macroeconomía avanzada, que las decisiones que toman los gobiernos o las expectativas que generan los consumidores respecto a las decisiones que toman los gobiernos inciden no solo, diríamos, en el consumo o en el nivel de inversión futuro, sino también presente. ¿Ya? Entonces, en este sentido, vamos a hablar sobre cómo este consumidor, por ejemplo, determina su valor de su riqueza total, que de hecho va a ser una de las variables fundamentales que va a considerar al momento de tomar sus decisiones de consumo. ¿Ya? En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la riqueza no humana, ¿sí? Y luego también de la riqueza humana. La sumatoria de esas dos riquezas, riqueza no humana y riqueza humana, va a ser la riqueza total. Y obviamente el gasto o el consumo va a ser una proporción de su riqueza total. Por eso una de las primeras funciones que analiza, diríamos, esta relación es esta ecuación de aquí. El consumo es una proporción o es una función de la riqueza total. Aumenta la riqueza total de los individuos, aumenta el consumo. No aumenta la misma cuantía la mayoría de las veces, pero hay un aumento importante. ¿Cómo medimos la riqueza no humana? Que está relacionada, en este caso, diríamos, con la riqueza financiera e inmobiliaria. Por lo general, considera variables como la renta laboral después de impuestos, el valor actual, porque de hecho proyecta, diríamos, esos valores que va a obtener en el futuro y los trae al presente mediante el cálculo de su valor actual. Asimismo, considera como tal la suma de las acciones, de los bonos, de cualquier instrumento financiero que tenga. Asimismo, también considera el tema de las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro o cualquier activo o diríamos producto financiero que tenga, el valor de su vivienda, más todos los pagos de hipotecas o de préstamos que tenga respecto a esa vivienda, por ejemplo, y a cualquier obligación financiera que tenga en el banco. Todo ese conjunto de valores básicamente representa su riqueza financiera e inmobiliaria. Financiera se refiere básicamente al tema de los activos financieros que tenga, como ya vimos, entre ellos pueden estar principalmente los bonos y las acciones, además de todas las cuentas que tenga en una institución financiera. Y hablamos de riqueza inmobiliaria, pues en este caso, pues a los temas de propiedades, fundamentalmente vivienda, descontando obviamente los préstamos que se tengan que pagar por la adquisición de esa vivienda. Esa riqueza financiera inmobiliaria es básicamente la que se denomina la riqueza no humana como tal, ¿ya? La riqueza humana, pues básicamente se constituiría en la renta laboral después de impuestos. Básicamente los ingresos que recibe de manera directa por su salario, ¿sí? Es obviamente ya descontando los impuestos que se cobren. Estos dos cálculos corresponden a su riqueza no humana y a su riqueza humana. Y la idea es bastante sencilla. Cuando decimos riqueza no humana se refiere a todo lo que no, los ingresos que no recibe por su actividad directa, ¿sí? Que como dijimos, la actividad financiera y la actividad de tipo inmobiliario.
cualquier producto o servicio que le genere ingresos en esos dos ramos, podríamos decir, en esos dos aspectos. Y la riqueza humana, pues, obedece directamente a su actividad laboral. Por eso consideramos fundamentalmente su renta actual después de impuestos. La sumatoria de esas dos fuentes de ingreso es lo que nosotros vamos a denominar su riqueza total. Y de hecho, como dijimos, tenemos esta relación directa entre lo que es el consumo y la riqueza total. Aumenta esas fuentes de ingreso, esas dos que acabamos de mencionar, riqueza no humana y riqueza humana, y por ende la riqueza total, también va a aumentar el consumo. Lo va a hacer obviamente en una proporción. ¿Recuerdan? Estas teorías o estas funciones de consumo nos habla sobre las propensiones marginales a consumir, que es uno de los coeficientes que se derivan de estas ecuaciones o funciones. Y recordamos que esa propensión marginal a consumir estaba entre 0 y 1. ¿Sí? Aumentaba el ingreso, la riqueza de los agentes, también aumentaba su consumo, pero lo hacía en una menor proporción al aumento de la riqueza. ¿Sí? Es básicamente la idea, diríamos, que está detrás de este análisis que nos muestra aquí. En este sentido, el autor menciona que cuando los consumidores deciden lo que van a consumir hoy, obviamente piensan sobre la riqueza que tienen y también sobre la renta futura esperada. Y en ese sentido, pues hablamos de que posiblemente, aunque suene un cálculo muy complejo, el que realizarían las personas, esa es la base, diríamos, de esta relación que vamos a plantear. Vamos a ver que vamos a ver que debemos dejar de lado o incluir algunas particularidades para que sea un análisis un poco más realista, considerando que los consumidores no son tan automáticos y no realizan todos estos cálculos para hacer, diríamos, para tomar ciertas acciones. Algunos sí lo hacen, la gran mayoría no. Es como esta idea, y bueno, como les digo, esta es una de las cuestiones que, que a muchos no les dejan satisfechos al momento de analizar estos temas. Por ejemplo, dentro de la teoría del consumidor se habla sobre el consumidor representativo y de hecho la idea de que el consumidor diríamos, tome sus decisiones en función de maximizar su utilidad, básicamente implica algunos supuestos que son bastante restrictivos en la práctica. Por ejemplo, se asume que cuenta con la información, con toda la información necesaria para tomar las decisiones de qué compra, diríamos, para, en este caso, satisfacer su utilidad. Básicamente, el consumidor que se pinta en este tipo de análisis es básicamente un consumidor que cuando llega, por ejemplo, se me ocurre a un supermercado, sabe la información de todos los productos, sabe fundamentalmente cuánto cuestan cada uno de ellos, y antes de comprarlos, él procede a hacer muchos cálculos, así literalmente como un robot, y va a escoger aquellos bienes, ¿sí? Que tengan los precios más asequibles, obviamente, y que las características sean las más ideales, con el fin de maximizar su utilidad. Literalmente se lo pinta como un robot que puede hacer esos cálculos. Ese aspecto que hasta cierto punto obviamente no encaja con la realidad, es la que a muchos no les suele cuadrar, digamos, les deja un poco insatisfechos respecto al análisis. Pero recuerden, siempre nosotros lo que hacemos es tratar de manejar un escenario representativo, un escenario estándar. Y en ese sentido hablamos de ese consumidor que es representativo. Posiblemente la idea de fondo no es analizar específicamente el comportamiento de ese consumidor, sino la forma en cómo toma sus decisiones. Al final, aunque no haga ese cálculo, casi diríamos siempre que vaya a comprar, siempre va a tener en cuenta la gran mayoría de ellos, el consumidor promedio, podríamos decir, estos aspectos al momento de tomar sus decisiones. Sin embargo, como ya dijimos, hay una parte del consumo que no se explica por estos patrones, por este comportamiento. Algunos consumidores no se dejan, diríamos, guiar por este principio de la ley de la demanda, de que cuando aumenta el precio de los bienes, la cantidad demandada disminuye. Como dijimos, en algunos casos compran más de un bien porque lo consideran exclusivo, a pesar de que el precio es mayor o aumenta de manera importante, lo que teóricamente lo llevaría a reducir su nivel de consumo. Obviamente, como siempre decimos, poder analizar
ese, ese escenario o ese conjunto de características tan complejas respecto a un consumidor no es una tarea sencilla y por eso nosotros para el análisis que hacemos a través de los modelos nos concentramos en unas características particulares que estarían relacionadas con un consumidor promedio, con la mayoría de los consumidores. Obviamente hay grupos, hay personas que no encajan en ese consumidor promedio, pero que los principios que podemos derivar de ese análisis de ese consumidor promedio en realidad son muy válidos. Solo que nos concentramos en un grupo en particular. Por eso siempre les menciono que en este caso el tema de la teoría sobre todo el consumidor, dado que es un análisis más cualitativo, siempre tiene estas críticas. Las teorías no son perfectas, se construyen con base en ciertos supuestos, con base en ciertas perspectivas, pero en este sentido diríamos que es la teoría que mejor aproximación nos da a este comportamiento muy complejo de los consumidores. Por ejemplo, les menciono, si en algún momento a ustedes les interesa y, por ejemplo, tienen alguna preferencia por este tema del factor psicológico, diríamos, les atrae mucho entender cómo las personas toman sus decisiones en ámbitos muy generales, no solo en el ámbito económico, considerando este tema psicológico. Es sumamente, diríamos, particular e interesante observar cómo hoy en día esta combinación de la psicología con la economía ha generado unos aportes sumamente interesantes. Esta idea de la economía conductual es una rama de la economía bastante reciente que considera no solo estos aspectos económicos que por lo general nosotros consideramos, sino también cómo la psicología de las personas incide para este tema de toma de decisiones. Obviamente con el fin de tener una visión, un estudio más amplio, más aproximado, más realista de cómo se comportan los consumidores. Por ejemplo, si en algún momento les interesa, hoy en día tiene bastante acogida, diríamos, bastante desarrollo, aunque es una rama reciente del estudio económico, es súper interesante, porque ya considera muchos aspectos de tipo psicológico para la toma de decisiones, que de hecho muchas de las veces son los que priman o son los que tienen más peso al momento de la toma de decisiones por parte, por ejemplo, de los consumidores, que es en este caso los que estamos analizando respecto al tema del consumo. Es un tema bastante interesante, como les digo, siempre les doy por ahí algún tema como para que ustedes, si les interesa, puedan profundizar. Recuerden que ya después ustedes se van a especializar o van a trabajar en alguna rama específica. Este aspecto es sumamente interesante, lo que es la economía conductual. Poder incluir aspectos de sociología, de psicología, para poder entender de mejor manera los fenómenos económicos que a veces nosotros utilizamos principios matemáticos, estadísticos, pero como que siempre nos queda por ahí algún resquicio, alguna parte, diríamos, del análisis que no se cumple del todo o no es satisfactoria del todo y que obviamente mejoraría si consideramos más aspectos o diríamos otras ciencias que nos permitan entender. Este tema de la economía conductual es sumamente interesante, ¿sí? Si en algún momento es de su interés. Pues sí, diríamos que siempre, en este caso, respecto a lo que menciona su compañero Adrián, diríamos que sí, las madres, nuestras madrecitas, pues sí encajan en ese consumidor muy previsor, ¿sí? Diríamos que van a tener siempre en cuenta diríamos, incluso de manera natural, siempre van a buscar los precios más bajos, obviamente de productos con características ideales, con el fin de tener siempre un ahorrito por ahí, un ingreso que en algún momento se requiera. No sabemos las contingencias que puedan surgir después, entonces en ese sentido siempre hay que actuar, diríamos, precavidamente, con el fin de, diríamos, poder consumir una renta permanente a lo largo del tiempo. Es básicamente la idea que mencionamos respecto a lo que plantearon Friedman y Modigliani. Las personas siempre van a tender a planificar una renta y un consumo permanente, un consumo más o menos homogéneo durante algunos años. Entonces, en ese sentido, un comportamiento previsor, obviamente, hasta cierto punto le garantiza poder cumplir con eso porque van a tener el ingreso suficiente. No van a gastar todo hoy, por muy atractivo que se vea
diríamos, el producto o la situación, siempre van a ser previsores, van a guardar un poco y diríamos en ese sentido van a tener este respaldo cuando ya en algún momento las personas, diríamos, o la familia ya no tenga los ingresos suficientes y poder mantener al menos un nivel de consumo constante. Esta es la lógica, por ejemplo, relacionada con el tema de los planes de jubilación. Las personas obviamente no pueden trabajar toda su vida, van a ser durante un periodo por temas físicos y algunas otras situaciones. Y bueno, por este necesario recambio, podemos decir que debe existir en cualquier mercado laboral. Y en ese sentido, la idea es que a pesar de que ya no trabaje, pueda mantener un consumo constante. Por eso, obviamente, por ejemplo, aporta para su fondo de jubilación o su jubilación, ¿sí? La idea es que ese nivel de renta que tenía cuando trabajaba, posiblemente no lo va a tener totalmente cuando ya esté jubilado, pero al menos va a tener un nivel de consumo bastante parecido, constante a lo que tenía cuando trabajaba. Es básicamente la idea. Es la lógica, diríamos, que está detrás. Y por eso las personas tienen esta previsión de aportar a su fondo de jubilación, para que ya cuando no puedan encontrar trabajo o físicamente, diríamos, ya no puedan trabajar, pues tengan este dinero que les permita tener un consumo constante. Diríamos que ese es el ejemplo más gráfico en ese sentido respecto a esta idea del consumo y la renta permanente. Por lo general siempre vamos a planificar como tal, consumir una cantidad bastante, diríamos, homogénea de bienes y en ese sentido debemos tener una renta permanente en el tiempo con el fin de poder garantizar ese consumo más o menos homogéneo en ese periodo. Es básicamente la idea. ¿Ya? Ahora, aquí nos pone un ejemplo, de hecho, que va en esa línea. Aquí cambió un poco los datos, en el texto también tiene, diríamos, esta misma fórmula, solo que utiliza, por ejemplo, otro nivel de renta, y la idea es poder plantear cómo se toman este tipo de decisiones. Por ejemplo, vamos a hablar de una persona en particular, puede ser cualquiera de ustedes, de hecho, que todavía no esté trabajando, por ejemplo, y la idea es que esta persona, por ejemplo, tiene 19 años, vamos a suponer que le quedan 4 años para graduarse. Diríamos que entre las deudas y los ingresos que tiene, o un supuesto para simplificar el cálculo, es que en realidad va a cubrir con todo, no va a quedar con una deuda significativa o con un superávit en cuanto a sus ingresos, más o menos se van a anular esos ingresos y egresos, y básicamente su riqueza humana sería cero, porque todavía en este caso no está trabajando. Y lo que sí se proyecta es la riqueza futura. Entonces, en ese sentido, considerando algunos valores estándar del mercado, algunas referencias, esta persona prevé que más o menos él va a recibir $25,000 anuales como sueldo a futuro. Y la idea es que este sueldo va a subir un 3% anual en términos reales, por ejemplo, por el tema de la inflación. Diríamos que los sueldos están indexados y que suben por lo general en el monto en el que sube la inflación o algunos otros aspectos también que hacen que en este caso se suponga que el sueldo de esta persona va a subir 3% al año en términos reales y que se va a jubilar a los 60 años. Vamos a suponer además que en este caso diríamos el tipo de interés real es cero y en ese sentido pues no lo incluimos como tal respecto a los cálculos. Algunos de los supuestos que se plantean, obviamente se los plantea en ese sentido para facilitar el cálculo, pero diríamos que si por alguna razón los hiciéramos variar o ya no fueran constantes, todos esos valores deberíamos incluirlos en el cálculo. Esa es, diríamos, la idea de fondo, pero como solo es un ejemplo para mostrar cómo se generan estas decisiones y se generan estos cálculos, pues básicamente nos muestra, diríamos, esta fórmula. Además nos dice que va a pagar el 25% de impuesto a la renta, es decir, solo se va a quedar con el 75% de esos ingresos. Entonces, básicamente, esta sería, diríamos, el cálculo aproximado que se va a hacer, ¿sí? Consideramos el ingreso que va a recibir, diríamos, su renta laboral en cada uno de esos años que vienen posteriormente. Vamos a suponer que es una renta constante de 25,000.
Como dijimos, no se va a quedar con el 100% de esa renta, debido a que tiene que pagar el 25% como concepto de impuesto a la renta, por eso multiplica por 72, ¿sí? Y luego este flujo de valores, ese correspondería al cálculo relacionado con, en este caso, con el incremento de su salario en un 3% anual. Bueno, matemáticamente no es el interés como tal, pero en el texto se explica que es una sucesión una sucesión de incrementos del 3% que se van considerando durante todos los años que va a vivir esta persona, y la sumatoria de esos incrementos, ¿sí? Es este valor de aquí. Está hablando de una serie geométrica, en este caso, que considera el aumento del 3%. Básicamente consideramos tres aspectos para este cálculo: el valor de la renta laboral que va a recibir o que proyecta recibir los siguientes años ya cuando esté trabajando, a partir de los 22 años, de hecho ese es el supuesto. Él después de 3 años como tal, de hecho se asume que va a encontrar un trabajo de manera inmediata. Entonces en ese sentido comenzaría a recibir este sueldo desde los 22 años, $25,000, hasta que se jubile. Va a tener que pagar impuestos del 25%, por eso solo se queda con el 75% de este valor, y este término de aquí, como les digo, cuantifica como tal el hecho de que la renta aumente un 3% anual. Es una serie geométrica que en el texto se menciona que el cálculo correspondiente va a dar este valor de aquí. La multiplicación de esos tres valores básicamente sería de aproximadamente 1.3 millones. Y en este caso, pues, diríamos que su renta actual va a corresponder a ese valor esperado de la renta laboral después de impuestos que percibirá durante toda su vida, que es básicamente alrededor de 1.3 millones. Ese es, diríamos, el cálculo de los ingresos. Aquí solo estamos hablando de su riqueza humana, porque su riqueza no humana no tiene. Estamos suponiendo que es un estudiante que no tiene todavía cuentas de ahorro, ni cuentas corrientes, tampoco tiene bonos, tampoco tiene acciones. Literalmente, recién va a comenzar a generar sus propios ingresos, y por eso solo consideramos su riqueza humana. Ahora nos preguntamos qué pasaría respecto al consumo. Bueno, vamos a plantear algunas situaciones, en realidad, algunos supuestos para poder simplificar el cálculo. Por ejemplo, como ya dijimos, esta persona tiene actualmente 19 años, le quedan 3 años para graduarse, espera trabajar hasta los 60 años y espera vivir 16 años después de jubilarse, ¿ya? Va a vivir más o menos hasta los 76 años. Por lo que a partir de los 19 años actualmente, va a vivir 58 años más de vida. Entonces, ¿qué es lo que cómo diríamos, de manera aproximada, porque es un cálculo también imperfecto, que considera algunos supuestos que son restrictivos? Pues como hablamos de una riqueza permanente y de un consumo permanente, lo lógico es que ese ingreso total o esa fuente de ingreso que va a recibir, que es de aproximadamente 1.353.750, lo divida para el resto de años que le queda de vida, obviamente incluyendo, diríamos, los 3 que va a ocupar para terminar su universidad, y luego de ahí los años que va a trabajar activamente en el mercado laboral, y los años que ya corresponden a su periodo de jubilación, ya después de que deje de trabajar, que aproximadamente son 58 años. Básicamente ese ingreso lo divide para los 58 años, y diríamos que esta renta que debería tener cada año de manera aproximada, para tener este consumo constante, para tener el mismo nivel de utilidad, incluso antes y después de ya formar parte del mercado laboral, sería $23,340 al año. Como les digo, en el libro difiere un poco el cálculo porque lo hace con una renta de 40,000, que en realidad es un poco más alta, y por eso el cálculo que da como tal es más alto. Es de aproximadamente $34,935. Yo aquí le hice con una renta de 25,000, por eso cambia ligeramente, pero el cálculo, el proceso es básicamente el mismo. Entonces, en este sentido, podemos decir que las decisiones del consumo, al menos en este enfoque,
o considerando esta perspectiva, están afectados obviamente por el horizonte intertemporal, por las expectativas que se generan respecto al futuro. Por ejemplo, esta persona en particular plantea que va a recibirse, que va a recibir un ingreso laboral específico, pero es un valor supuesto. Esa persona hasta cierto punto no sabe qué va a pasar en el futuro, si va a tener trabajo, si va a haber alguna recesión. Diríamos que es una previsión que hace o una proyección que hace esta persona con el fin de poder tomar ciertas decisiones respecto a su futuro. Es básicamente, si ustedes notan, es la misma lógica de este análisis de rentabilidad que hacemos respecto a las empresas, respecto al uso de algunos indicadores como el banco, por ejemplo, este valor actual neto, que considera la proyección de los ingresos o beneficios de las empresas. Se suponen valores constantes o crecientes respecto a ese cálculo de esos indicadores, pero obviamente lo hacemos considerando un supuesto, porque no sabemos si en el futuro, por ejemplo, ocurra una contingencia como la que estamos viviendo actualmente, que lleve a que las empresas tengan menores ventas y menores ingresos, incluso que tengan que despedir a sus empleados. Entonces, en ese sentido, este tipo de proyecciones obviamente son imperfectas en el sentido de que se plantean escenarios futuros que ya obviamente ya en la práctica a veces no se llegan a concretar por algunas contingencias, algunos eventos que no son previsibles, que no se pueden anticipar y que obviamente cambian un poco las condiciones de estos cálculos, pero la lógica de fondo sigue siendo esa. Nos proyectamos algunas condiciones que vamos a obtener en el futuro para obviamente tomar decisiones hoy. Es la idea, por ejemplo, de que ustedes estudien, literalmente. Ustedes están estudiando porque se plantean en un futuro recibir un ingreso más alto del que podrían obtener si no estudian. No, literalmente no estuvieran estudiando. Puede sonar un tanto frío ese cálculo o esa idea, pero diríamos que es el motivo principal. Algunos podrían decir, no, pero yo me interesa más porque quiero prepararme, tener una mejor preparación, más conocimientos y todo eso está muy bien. Obviamente que existen también esas situaciones, pero en la mayoría de los casos, el factor, diríamos, determinante es el nivel de ingreso y las comodidades o la utilidad que van a recibir en el futuro. Ustedes, con base, aunque lo hagan de manera inconsciente, aunque no se pongan a sacar números, ese es el principio o ese es diríamos, el factor que los mueve, por ejemplo, a prepararse en una educación formal en un sistema universitario. Literalmente esperan obtener ingresos más altos en el futuro y por eso renuncian a algunas situaciones hoy mientras estudian. En algunos casos, otros llevan a la par el trabajo y el estudio, son algunos casos particulares, pero diríamos que siempre las expectativas que tengamos sobre el futuro, pues obviamente van a determinar nuestras decisiones de consumo, de ahorro y de inversión hoy. Sí, obviamente aparte de lo que también vaya ocurriendo en el futuro. Y en ese sentido hablamos de un consumo que se proyecta, diríamos, en el tiempo, y para eso requerimos también una renta que se proyecte en el tiempo para poder generar este consumo constante, o, diríamos, o más o menos homogéneo a lo largo del periodo de vida de las personas, ¿sí? Por eso al final concluimos con esta idea de que las expectativas influyen sobre las decisiones de consumo de las personas, podríamos decir, en el momento actual y también en el momento futuro, ¿sí? Esa es básicamente la idea, ¿ya? Es un ejemplo numérico que el autor nos muestra respecto a cómo, diríamos, se toman este tipo de decisiones. Vamos a ver que de hecho tiene sus peros, porque aquí estamos considerando un conjunto de supuestos que podrían ser un tanto restrictivos, que podrían ser un tanto irreales. Vamos a considerar o a complementarlo con algunas condiciones un poco más realistas, pero en todo caso la esencia de fondo no la perdemos, o la idea principal de fondo, digamos, es válida. Al final lo que decimos es que las personas siempre plantean esta posibilidad de poder tener un consumo permanente en el tiempo, al menos un consumo básico, y para eso toman ciertas decisiones respecto a su trabajo, respecto a su consumo, y deben generar una renta permanente. Y en ese sentido, por ejemplo, como les decía, se da o se genera lo que es este tema de los planes de jubilación, para que las personas, a pesar de que a partir de cierta edad no puedan trabajar, sigan teniendo un consumo más o menos similar a lo de los años anteriores, y en ese sentido obviamente debería tener una renta, diríamos, permanente,
Cuando decimos permanente es que debe ser un valor en el tiempo, que sea más o menos homogéneo para poder cubrir ese consumo, diríamos, que también va a ser permanente en el tiempo, ¿ya? O que se busca por parte de los consumidores que sea más o menos homogéneo durante toda su vida, ¿sí? Esta grafiquita de aquí es una gráfica que no está en el texto, pero que yo la añadí porque nos da algunas ideas interesantes que, diríamos, analiza desde la perspectiva microeconómica cómo se toman estas decisiones. Como hablamos de decisiones intertemporales, vamos a hablar necesariamente de un consumo actual, obviamente lo que se compra y consume en el momento presente, pero también de un consumo futuro, que está relacionado con el hecho de que, diríamos, muchas de las veces las personas renuncian a una parte o una proporción de su consumo actual para invertir, por ejemplo, y lograr que en el futuro tengan un nivel de consumo más alto, ese consumo futuro sea más alto. Entonces, como siempre hacemos en el ámbito microeconómico, en este análisis de dos variables, en este tipo de esquemas, diríamos, gráficos, tenemos dos tipos de bienes. Así como analizábamos la decisión que maximiza la utilidad de los consumidores analizando dos tipos de bienes, aquí esos bienes se convierten en el consumo actual y en el consumo futuro. Obviamente las personas van a tomar decisiones respecto a qué cantidad quieren de los dos bienes y dependiendo de esa cantidad van a determinar sus niveles o su combinación, diríamos, de cantidad de bienes que les determine cierto nivel de utilidad. Y aquí, por ejemplo, tomamos como referencia también estas dos herramientas gráficas muy útiles que utilizamos en microeconomía, que era la restricción presupuestaria, esta línea recta, que hasta cierto punto delimita la posible utilidad que puedan obtener estos consumidores, y obviamente las curvas de indiferencia, que si ustedes recuerdan, son las combinaciones de los bienes que les genera aproximadamente el mismo nivel de utilidad. Entonces, tenemos decisiones bastante similares, ¿sí? Estamos hablando de que si las personas quieren aumentar su consumo futuro, así como ocurría en el análisis de la teoría del consumidor con cualquier bien, si quiere aumentar el consumo actual, pues tiene que reducir a la cantidad de consumo futuro. O si quiere aumentar el consumo futuro, debe renunciar a su consumo actual. Ese tipo de decisiones fundamentalmente es a las que nos referimos cuando hablamos de temas intertemporales, ¿sí? Las personas no solo toman en cuenta lo que ocurre hoy, sino lo que quieren que ocurra en el futuro y obviamente para eso van a tomar ciertas decisiones. El tema del consumo actual es bastante directo, creo que no hay ningún problema. Hay necesidades y se compran bienes para cubrir esas necesidades, se genera cierto nivel de utilidad, pero también, considerando esta lógica del consumidor previsor, siempre va a haber un interés o una preocupación por el futuro. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Debo ser previsor ahorrando? ¿Debo ser previsor generando cierta inversión para en el futuro beneficiarme de los ingresos, de las utilidades que genera esa inversión? Entonces, en ese sentido, hablamos de consumo actual y consumo futuro. Y la lógica es la misma. Va a haber una restricción que está dada literalmente por los tipos de renta o las fuentes de ingreso que tengan las personas. Aquí podemos hablar de los dos tipos de renta que hemos analizado. La renta humana y la renta no humana. Literalmente esas dos rentas estarían delimitando o dando forma a esta restricción presupuestaria, y estas combinaciones de consumo actual y consumo futuro, pues obviamente están dadas por las preferencias de estos consumidores. Entonces, si ustedes notan, este principio microeconómico que utilizamos para determinar cuál sería el nivel máximo de utilidad que pueden recibir los consumidores, dadas sus preferencias y dadas sus restricciones, fundamentalmente el precio y su ingreso, también lo podemos utilizar para entender un poco estas decisiones intertemporales de consumo, ¿sí? Si las personas, y de hecho van a ver algunas partes en el texto que se mencione que hay personas que le dan más preferencia al consumo actual que al consumo futuro. Lo lógico es que la cantidad de consumo actual que generen va a ser mucho mayor que la de consumo futuro. Posiblemente haya personas que dadas ciertas circunstancias le den más prioridad al consumo actual, pero diríamos que la gran mayoría genera una combinación de las dos.
obviamente quiere comprar bienes para satisfacer sus necesidades actuales, para tener una utilidad en el momento actual, pero también piensa en el futuro. Y de hecho, lo más seguro es que dentro de este análisis, lo que busca es tener un nivel de utilidad bastante similar al actual. Y por eso, por ejemplo, va a generar cierto nivel de inversión, va a ahorrar, va a invertir en ciertos activos para que en el futuro, su consumo futuro también esté al menos bastante similar o muy parecido a su consumo actual para tener un nivel de utilidad equilibrado, intertemporalmente hablando. ¿Sí? ¿Claros con la idea de esta gráfica, chicos? Chicos, Sí, economista. ¿sí se oyó bien? ¿O si hubo partes en las que se entrecortó? Chicos, ¿se oyó bien? Chicos, ¿están ahí? Sí, Sí, economista, economista. sí Sí, se sí, No, sí. escucha. economista. La mayor parte sí se oyó. Sí, Ya, bueno. Realmente no sé, es un tema bastante curioso. Es como esta situación de que a ustedes se les daña el internet y justo cuando hacemos trabajos en grupos se les acomoda el internet, se les acomoda las computadoras. Algo así que ocurre aquí. Alguien dijo, notes el sarcasmo. Pero sí, me parece bastante particular que en las mañanas, pues al menos entre hoy y ayer, pues haya ocurrido esto. Pero bueno, creo que la mayor parte sí, sí lo pudimos escuchar. Bueno, aquí básicamente, y les dejo al menos planteada esta idea, esta descripción posiblemente sea un tanto insatisfactoria en el sentido de que en realidad no se hacen cálculos tan complicados o no se toma tantas consideraciones en la mayoría de los casos para tomar las decisiones. Aquí vamos a incluir algunos otros aspectos que sí se consideran ya en un diríamos, en un escenario un poco más realista. Por eso, de hecho, hablamos de una descripción más realista del comportamiento del consumidor. Ya no solo se incluye la riqueza total, sino también, por ejemplo, la riqueza humana presente o el nivel de ingresos presente. Ya vamos a ver en este caso cuál sería la idea relacionada con esta ecuación, ¿sí? Y cuál sería, diríamos, ya la ecuación final que describa este comportamiento del consumo en función fundamentalmente del ingreso. Ese principio no lo hemos perdido. Y obviamente también cuáles serían los efectos que se generan respecto al consumo cuando consideramos el tema de las expectativas, ¿ya? Y luego vamos a hablar del tema de inversión, cómo se toman decisiones por parte de las empresas, considerando también esta lógica de obtener beneficios tanto actuales como futuros. Estas decisiones intertemporales sigue siendo la misma lógica. Y cómo en este caso hablamos de la volatilidad del consumo, algunos aspectos relacionados con esta relación y con algunas situaciones que se presentan que hacen que tenga un comportamiento más volátil. Pero bueno, eh, por el tema del tiempo, ya se nos quedó corto, pues lo vamos a dejar ahí por el momento. Vengan revisando, todavía estamos en la sección 15.1. La siguiente semana, y espero no tener estos problemas que hemos tenido ayer y hoy, y terminar este capítulo. Y luego sí vamos a enviar una tarea respecto a estas ideas que se mencionan en este capítulo. ¿Ya? Es un tema muy interesante relacionado, diríamos, eh, con la forma en cómo se toman las decisiones. ¿Sí? Eh, posiblemente, diríamos, genere alguna situación relacionada con entender, diríamos, cómo se toman decisiones. A veces no son automáticas, tienen su explicación micro y macroeconómica, y en ese sentido es interesante poder establecer cuál sería. Obviamente es una aproximación, le repito, es una forma aproximada de entender cómo nos comportamos, cómo tomamos ciertas decisiones.
si nosotros consideráramos toda la diversidad de factores que nos llevan a la toma de decisiones, los libros se nos quedarían cortos, las clases también, porque es sumamente complejo entender cómo nos comportamos como seres humanos. Seguimos ciertas reglas, sí, pero obviamente eso no implica que hayan otras situaciones que hagan súper complejo entender. Pero bueno, al menos hacemos una aproximación bastante válida de cómo nos comportamos y tomamos decisiones, ¿ya? Debido a que todavía no hemos terminado este capítulo, como les digo, vamos a terminarlo la siguiente semana, lo que sí les pediría es que avancemos en la revisión de la evidencia empírica. Voy a revisar lo que ustedes ya enviaron de su primer avance. Seguiríamos con los siguientes 10 documentos. Recuerden que dijimos que íbamos a revisar un total de 30. Seguimos con 10 documentos adicionales, obviamente que sean diferentes a los 10 que ya revisaron para la siguiente semana. Ya, igual es un solo documento por grupo, esa sería la tarea de la siguiente semana. Ya, y bueno, reiterarles mis disculpas por este fallo del internet. Ustedes en realidad se dieron cuenta que ha sido de esta semana. Por alguna razón, como mencionaba Adrián, como que el fallo es general, pero bueno, en todo caso, esperamos que la siguiente semana ya esté mejor y avanzar un poco de manera más ágil, más fluida. ¿Ya? ¿Claros con las indicaciones, chicos? ¿Alguna inquietud? No, economista, muchas gracias. Muy bien. Bueno, espero que les vaya muy bien. Cualquier situación que diríamos que esté media complicada la puedan superar y tengan una excelente semana. Nos vemos el día lunes. Que les vaya muy bien. Gracias, economista. Igualmente, profe, muchas gracias. Buen día, economista.